A la luz de tu palabra, un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. Esta es una nueva edición del programa A la luz de tu palabra. Este es un programa de estudio de la palabra de Dios. Lo que vamos a estudiar hoy, el tema está basado en 3 preguntas. ¿Qué significa vivir por fe? Segunda pregunta, ¿es posible vivir por fe? Y la tercera pregunta, ¿conoce los requisitos prácticos para lograrlo? Esto es lo que vamos a estudiar, lo que vamos a analizar de las Sagradas Escrituras. Decirles primeramente que usted no debe creerme a mí, usted debe creer lo que dicen las Escrituras. Por eso le invito a tomar la Biblia, a tomar un anotador, alguna virome, un lápiz, para tomar apunte. Si no alcanza a leer todos los textos, lo puede anotar, puede volver a leerlo. La intención es que todos podamos crecer en la sagrada palabra de Dios. Queremos enfocarnos a una frase que seguramente es muy conocida entre la cristiandad, que justamente es: el justo vivirá por la fe. En las Sagradas Escrituras tenemos 4 menciones especiales sobre esta frase. El justo por su fe vivirá, o por la fe vivirá. Desde aquí es donde nace también la pregunta: ¿qué es vivir por fe? Porque creo que la mayoría de las personas, cuando hablamos de vivir por fe, ¿a dónde nos lleva nuestra mente? ¿En qué pensamos o cómo relacionamos esta frase? El justo debe vivir por fe. Creo que es muy interesante que la gran mayoría, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos entendido tal vez, cuando hablamos de vivir por fe pensamos, o la gran mayoría piensa, en un momento de prueba, de dificultad, un momento de enfermedad, tal vez un momento de escasez económica. Entonces uno piensa, eso es vivir por fe. No tengo trabajo, entonces tengo que vivir por fe. Estoy pasando dificultades y creemos que eso es vivir por la fe. Todo lo que está relacionado con un problema, una dificultad que tenemos. Y allí se centra nuestra mirada tal vez. Ahora, es importante, y les adelanto, que vivir por fe también incluye estas situaciones de vida que son propias de la vida: el problema, la lucha, la dificultad, la enfermedad, la escasez, el dolor, la preocupación, a veces las incertidumbres que tenemos a causa de lo que nos ocurre. Todo eso es parte, donde tiene que activarse o accionarse la fe para poder enfrentar lo que está por delante. Pero eso es simplemente un destello de luz de lo que realmente es vivir por la fe. Vivir por la fe es una experiencia única, es un camino el cual usted y yo debemos empezar a transitar, o debemos continuar transitando, y tenemos que esforzarnos para poder llegar al lugar que Dios quiere que nosotros lleguemos en cuanto a nuestra fe. Vamos a tomar el primer texto bíblico donde nos habla respecto a esta frase que les he mencionado. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, vamos a ir al libro del profeta Habacuc, vamos a ir al capítulo 2 de este libro. Voy a dar lectura en la versión Reina Valera 1960. Aquí tenemos una palabra sumamente interesante que fue dicha a este profeta. Es una respuesta de Dios. Voy a tomar el contexto, versículo 1 hasta el versículo 4, Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 4, nos dice lo siguiente: Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie.
y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora aquí tenemos el versículo que debemos fijar plenamente nuestra atención en el estudio del día de la fecha. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La Sagrada Escritura nos revela aquí esta frase, el cual es, podríamos decir, el primer texto que menciona esta palabra o esta frase: el justo por su fe vivirá. Y aquí se pone de relieve dos tipos de personas que son miradas según su conducta, según su manera de vivir. En la primera parte del texto, versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta, declara, se enorgullece. ¿Qué es enorgullecernos? Es tener un alto concepto de sí mismo. Es pensar de nosotros no con cordura, sino siempre pensando en que yo soy más. Cuando celebramos la fiesta de los panes sin levadura, el Pesaj y la fiesta de panes sin levadura, estudiamos ampliamente lo que Pablo dice a los Corintios: no es buena vuestra jactancia. Y declara que no es bueno ese pensamiento que yo puedo llegar a tener, que usted puede llegar a tener, que todos de repente podemos ser infectados por esto que es tan dañino para el camino de la fe. La jactancia, no es buena vuestra jactancia. El diccionario define jactancia como alabanza de uno mismo, presunción y actitud de manifestar admiración por los propios logros o cualidades. O sea, es una vanagloria. Y aquí declara el profeta que cuando un alma no es recta, se enorgullece. Empezamos a pensar de nosotros mismos: yo sé, yo soy el que tengo fe, yo soy el que comprendo, nadie es mejor que yo. Y si yo tengo algunas cosas mal, lo cubro diciendo de esta manera: yo tengo cosas malas, pero no tanto como fulano de tal, que tiene muchísimas cosas malas. Entonces, como los otros también tienen cosas malas, yo cubro mis faltas haciendo algo comparativo y me resguardo detrás de los errores ajenos. A esto la Biblia lo llama orgullo propio, creerme que tengo las facultades para poder vencer, para poder ser la persona que Dios quiere. Pero es una vanagloria. Ahora, de manera antagónica, aquí pone al justo. El justo, por su fe, vivirá. Por un lado tenemos el alma que no es recta, o sea, el alma que no obedece a Dios, que no sirve realmente a Dios. Y por el otro lado tenemos al justo. ¿Quién es el justo? El que practica la voluntad de Dios. Justo no es que no peque.
justo es que se esfuerza por practicar la voluntad de Dios. Dice aquí: el justo por su fe vivirá. El hombre no recto, el hombre que no practica la voluntad de Dios, se alimenta de su propio orgullo. Se engaña a sí mismo. Se cree a sí mismo. Pero el hombre que practica la voluntad de Dios, por medio de su fe, esto le permite vivir, le permite caminar, le permite ver un poco más allá. Y es importante que podamos considerar esto porque aquí el profeta tenía que decir una palabra muy profunda al pueblo de Israel. Y en parte de esta visión aquí, esta respuesta, la Escritura muestra que marcó a dos grupos de personas. Estas palabras fueron utilizadas por el apóstol Pablo. Vayamos al siguiente versículo, que se encuentra en Romanos, en el capítulo 1. Vamos a leer también allí algunos textos. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Lo tenemos. Es importante, estimado radio oyente, que usted también pueda leer los textos, si puede hacerlo en este momento, y pueda corroborar lo que la Escritura dice. Si de repente no alcanza, tal vez no tiene la práctica para buscar los textos y voy un poco apresurado para aprovechar bien el tiempo, pues le sugiero que tome nota y en otro momento pueda leer realmente lo que dice. No se olvide que no debe creerme a mí, debe creer a lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿sí? Pablo dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Debemos creer la palabra. Aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16 y 17 dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. El justo por la fe vivirá. Así dice Romanos. ¿Dónde está escrito? Pablo decía cómo está escrito. ¿Dónde está escrito? En Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y esta es una enseñanza sumamente importante. Cuando alguien dice, como dice la Biblia, pues debe indicar a dónde dice la Biblia. Cuando alguien dice como está escrito, pues debemos saber si realmente está escrito o no. Aquí el apóstol Pablo es evidente que dice como está escrito, escribe este texto: más el justo por la fe vivirá, tomando la palabra del profeta Habacuc. Y por ello, estimado radio oyente, usted no debe quedarse simplemente, si yo le digo como dice la Biblia, pero no le indico dónde dice la Biblia, usted está corriendo el riesgo de creer una falacia o una mentira. Entonces usted tiene todo el derecho de decirme: hermano, por favor, dígame el texto a dónde dice. Entonces usted puede corroborar en las Sagradas Escrituras. Y entre todos vamos creciendo en la palabra de Dios y no en el dicho de las personas, de la gente. Aquí el apóstol Pablo declara que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios. El Evangelio son las buenas nuevas. El Evangelio es la palabra que vino para salvación. Buenas nuevas, las noticias de que vino Jesús a redimirnos, a pagar nuestras culpas y a darnos la oportunidad de una vida nueva,
Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela primero por fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Porque todos los que creemos en el Evangelio, ¿cómo creemos? Creemos por fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es fe según la Escritura. Este es el concepto de fe en las Escrituras. Es la certeza, la convicción de lo que creemos a lo que no vimos. Creemos en el Evangelio y creemos en Jesús. Pero, estimado radio oyente, ¿usted le vio a Jesús crucificado? Pudimos haber visto una película. Pudimos haber visto a Mel Gibson, uno de los principales actores que hizo La Pasión de Cristo, que fue la versión de la crucifixión de Jesús, una de las más populares, las que más se apegó también a la Escritura, y por ello fue realmente un boom cuando fue presentada esta película. Ahora pudimos ver esa película y decir, allí se ve la crucifixión de Jesús. Pero usted y yo no pudimos estar presentes cuando se le mataba a Jesús. Pasó esto hace 2000 años. Creemos en las evidencias bíblicas y creemos en las evidencias históricas, las cuales también tienen un contundente fundamento que nos muestra que realmente Jesús existió y que realmente Jesús pasó por esta atroz circunstancia de vida o de castigo que le dieron los romanos como mano ejecutora a causa de que los judíos lo cambiaron por Barrabás y fue a parar a la muerte en la cruz como si fuese un hombre totalmente malvado, malviviente. Pero todo esto también era permitido por Dios por algo y para algo. Creemos en la salvación, creemos en el Evangelio por fe, porque no hemos visto, pero creemos que es verdadero. ¿Cómo creemos en la Biblia? Por fe. Creemos en la palabra de Dios por fe. Ahora bien, la pregunta es, en el verso 17 nos dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, pero agrega y para fe. Bien, ya hemos visto que hemos creído por fe. Ahora, estimado radio oyente, ¿y cómo podríamos aplicar lo que dice y para fe? Que en el Evangelio la justicia se revela por fe, pero también se revela para fe. ¿Cómo podríamos explicarlo? Porque Pablo, luego de decir esta frase, agrega contundentemente con una prueba escrita de los profetas. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, es interesante que podamos detenernos al análisis profundo, porque de allí vamos a poder entender lo que la Escritura nos dice, cómo podemos o qué es, primeramente, qué es vivir por la fe. Tenemos un mensaje de nuestro oyente que nos escucha de Florencio Varela, de Buenos Aires. Nuestro hermano Héctor dice así: paz, hermano. Yo creo que vivir por la fe es guardar los mandamientos y ser fiel a Dios. Muchas gracias, hermano Héctor, por su aporte. Luego vamos a estar profundizando sobre este particular. El Evangelio es por fe y es también para fe. La palabra de Dios del Evangelio, cuando aceptamos el Evangelio, entramos a una escuela. ¿Y qué es la escuela de la fe? La fe tenemos que vivirla, tenemos que experimentarla, tenemos que crecer en la fe y tenemos que llegar al punto de vivir por fe. La pregunta es, ¿qué es vivir por fe? ¿Y será posible llegar a vivir por fe? Miren,
tenemos que ir a las Escrituras. Y vamos a ir a un personaje bíblico, el cual todos le consideran, o la gran mayoría le consideran como el padre de la fe. La Biblia no lo nombra como el padre de la fe. Pero sí todos entendemos en un contexto de la obra de fe, el caminar de fe que tuvo este hombre, que es un ejemplo muy prominente respecto a la fe. Y sin pérdida de tiempos, tenemos que ir indefectiblemente a Génesis capítulo 12 para poder considerar parte de la vida de Abraham. Vayamos entonces a las Escrituras y tomemos ahora el libro de Génesis, capítulo 12. Algunas cosas voy a leer, otras cosas voy a recitar o recordar, y ustedes pueden leer completo para corroborar lo que estoy diciendo. Dice así Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, yo les maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí tenemos el llamamiento del padre Abraham, del hombre de fe, que es representativo en cuanto a la fe. Y de aquí podemos extraer, en esta historia bíblica, podemos encontrar algunos consejos prácticos que nos van a enseñar a cómo podemos llegar a ser hombres y mujeres de fe. Y creo que cabe la pregunta, estimado oyente: ¿se considera usted un hombre de fe? ¿Y usted, hermana, se considera una mujer de fe? ¿Se considera usted que está viviendo por la fe? ¿O siente usted que está capacitada para vivir por la fe, como dice la Escritura? Y creo que cada respuesta en nuestro interior es certera. ¿Quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre? ¿Quién conoce lo que somos, hasta dónde llegamos, nuestras limitaciones, nuestras partes fuertes y nuestras partes débiles? ¿Quién lo conoce? Nosotros mismos. Y también nuestro Padre. Ahora bien, no nos vamos a enfocar en nosotros, nos vamos a enfocar en la Escritura, que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Y si fue escrito para nuestra enseñanza es porque de aquí podemos extraer lecciones para nuestra vida. Acabamos de leer el llamamiento de Dios a Abraham. Jehová había dicho a Abraham, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Deja la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Aquí está contando el escritor de Génesis, que es Moisés, está relatando la salida de Abraham. Ahora, aquí en este párrafo que acabamos de leer, podemos identificar que hay características que deben reunir el hombre que quiere ser hombre de fe o la mujer que quiere ser mujer de fe. ¿Qué es lo que Abraham hizo como hombre de fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que hizo Abraham para encontrar las características en este párrafo? Aquí podemos ver
por lo menos 3 cosas importantes. ¿Qué es lo primero que Abraham hizo? Podemos decir, obedeció. Pero antes de obedecer, tuvo que haber ocurrido otra cosa. ¿Qué es lo que ocurrió primero? Abraham atendió a la voz de Dios, al llamado de Dios. Y el llamado de Dios no siempre es tan sencillo como nosotros tal vez pudiéramos pretender. El llamado de Dios, vemos aquí un llamado que es muy profundo. Si nosotros personificamos la actitud de este varón, de este hombre, vamos a ver que si yo fuese Abraham, ¿cuál hubiese sido mi actitud? Si usted, estimado oyente, hubiese sido Abraham. El llamado es este: vete de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, de tu madre, vete a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Estaríamos dispuestos a dejar nuestro entorno, nuestra familia? Abraham estuvo a la altura, escuchó la voz de Dios. Y el primer punto que todos aquellos que quieren experimentar el llegar a vivir por fe está basado en oír la voz de Dios. Y sobre esto tenemos muchas enseñanzas en la Escritura que nos muestra que Dios habla con los hombres y los hombres no le entienden. Muchas veces. Dios habla muchas veces y de muchas maneras y el hombre no entiende, dice el libro de Job. Pero hay un caso patético, interesante para considerarlo. Vamos a ir a la Escritura para ver este punto de oír la voz de Dios. Vamos a 1 Samuel, vamos al capítulo 3. Voy a tomar desde el versículo 1 la historia para considerar algunas cosas. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Quién era Samuel? Samuel era el hijo de Ana y de Elcana. Ana era una mujer estéril que estaba siendo avergonzada por las otras mujeres porque ella no podía concebir. Se acercó al templo. Era tanto su angustia que, orando en el templo, ni aun el sacerdote de Dios de aquel tiempo dijo a la mujer: digiere tu vino. Pensó que ella estaba ebria por lo que estaba haciendo. Oraba, lloraba. Estaba muy angustiada Ana. Entonces Ana dijo: no, yo no estoy ebria, estoy acongojada. Estaba clamando a Dios. Y Dios le concede
que tenga un hijo. Entonces Ana decidió que ese hijo iba a ser consagrado, porque Dios se lo pidió así, para ser consagrado en el templo. Samuel se crió dentro del templo. Samuel estaba viendo el accionar del siervo de Dios, el sacerdote Elí. Y estando tanto tiempo allí, habrá tenido el entendimiento de muchas cosas, pero todavía no había oído la voz de Dios, porque Dios no se había revelado a él. Entonces, cuando Dios le llamó, él no entendió. Ahora, estimados, ¿acaso a nosotros no nos puede ocurrir lo mismo? Puede ser que Dios nos está hablando y nosotros no estamos entendiendo. Encontramos en la historia de Samuel que tenemos que situarnos en el momento y en la circunstancia que vivían. En el caso de Samuel, existía solamente parte de la Escritura llamada Pentateuco, 5 primeros libros de la Escritura. No existían más libros, no existían los profetas, no existían ni profetas mayores ni profetas menores, ni menos, por supuesto, el Nuevo Testamento, la era cristiana. No existía la palabra de Dios, un volumen tan pequeño de 66 libros, de un costo muy bajo, el libro de los libros, vendido con un éxito total, el libro más vendido en todos los tiempos, la Biblia. El manual de Dios que está en la casa de la mayoría de tanto cristianos como no cristianos. Es muy difícil que falte en una biblioteca. Es muy difícil. En el tiempo de Samuel no había palabra de Dios, no había Biblia. Entonces, nos preguntamos ahora nosotros, ¿qué es para usted, estimado radio oyente, que Dios le hable? ¿De qué manera Dios puede hablarnos? Existe una costumbre, una forma muy popular, una forma muy practicada, que es pensar de que Dios habla con los hombres cuando se levanta un profeta y ese profeta empieza a hablar uno por uno para traer una profecía a cada uno, y eso es que Dios habló con su pueblo. Pero el hecho que yo le diga que Dios me dijo, valga la redundancia, no le asegura a usted que realmente fue Dios quien habló. ¿Qué es lo más seguro que nosotros tenemos hoy y que tal vez estamos escuchando la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirnos y no estamos entendiendo? ¿Qué es lo que el manual de Dios nos enseña respecto a una profecía? Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1. En Segunda de Pedro 1 vamos a mirar lo que dice el versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. He aquí un arma que realmente tenemos nosotros, una bendición de Dios. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Y según este dicho del apóstol Pedro, dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué tenemos la palabra más segura en nuestras manos? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, por fe creemos en el Evangelio, y al creer en el Evangelio creemos también en que esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la palabra segura que realmente viene de Dios. Estamos seguros que esa palabra es de Dios. Por ello esta palabra es la más segura.
¿Qué es lo que pasa si José María se levanta como profeta y dice, Dios me habló y me dijo? ¿Dónde usted puede chequear, dónde usted puede comparar si es verdad lo que José María dice o no? ¿Usted quiere saber cómo hacían en los tiempos bíblicos para determinar si es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Vayamos a las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a ver, versículo 11. El mismo apóstol en su primera epístola dice así: si alguno habla, ¿qué dice? Hable conforme a las palabras de Dios. O sea que si yo digo que el Espíritu de Dios me habló y me dijo tal cosa, pero cuando eso no coincide con las Sagradas Escrituras, ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿O estamos escuchando una voz del hombre? ¿A quién le vamos a creer? ¿A la palabra de Dios o a la palabra de los hombres? Es por ello que muchas veces se predica la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios, pero son muchas las personas que están esperando que se levante un hombre y que él diga lo que aparentemente Dios quiere decir. Estimado radio oyente, Dios dijo todo lo que tenía que decir. En la Escritura está reflejado todo lo que usted y yo necesitamos saber para salvarnos. Está todo lo que necesitamos saber para poder ser hombres y mujeres de fe. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? ¿Estamos dispuestos a considerar la voz de Dios, la palabra de Dios? Porque Jesús dijo estas palabras también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Las palabras que habéis oído son espíritu y son vida. ¿Quieren que siga, hermanos? ¿Quieren que siga, estimado oyente, diciendo más lo que la Biblia dice sobre ella misma, lo que Jesús dijo? Juan 17:17. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Habla de las Escrituras, de la palabra. Entonces, escuchar la voz de Dios es saber que yo puedo decir que tuve un sueño, puedo decir que tuve una visión. Ahora, si ese sueño coincide con lo que dice la Biblia, podría decir, Dios me está mostrando, Dios me está llamando por lo que la Biblia dice. Pero, estimado radioyente, si yo soñé algo que no coincide con la Biblia, no puedo tomar como revelación de Dios. Porque el Espíritu de Dios que inspiró a los santos profetas que está en la Biblia, le reveló cómo es el plan de Dios. Y si yo veo otra cosa, en vez de aceptarlo, debo reprenderlo. Es por ello, estimados, que el primer parámetro para llegar a vivir como hombre de fe, como mujer de fe, porque el Evangelio es por fe y es para fe, y cuando dice que es para fe, es que usted y yo tenemos que cultivar. Nunca podremos cultivar si no estamos dispuestos a oír la voz de Dios. Ahora, cuando oímos la palabra de Dios, ¿qué es lo que sentimos? Está el predicador hablando de la palabra y puede pasar por mi mente y mi corazón. Esa palabra es para mi esposa. Esa palabra es para el hermano fulano, para la hermana. Para ellos es esa palabra. Y si no, yo empiezo a leer la Biblia y digo, mira, esta palabra le voy a mostrar al hermano o a la hermana. Hay gente que lee la palabra de Dios, la Biblia, pero la lee pensando en los otros. Pero difícilmente la lee pensando en sí mismo. ¿Acaso puede oír la voz de Dios una persona que está leyendo de esta manera? Es por ello que leer la palabra de Dios es lo más grandioso. Leer la palabra de Dios es lo mismo que leer una carta de amor. Es la carta de amor que Dios ha dejado escrito de puño y letra, de inspiración divina, para contarnos su amor por nosotros,
su obra de amor, su obra de redención por nosotros. Pero yo tengo que leer la palabra de Dios, saber que esa es la voz de Dios, la cual me declara su amor. Y cuando esa palabra me corrige, debo decir, mi papá está hablando, mi papá me está corrigiendo. Punto número 1 para llegar a vivir por fe: aprender a oír la voz de Dios. Y esa voz de Dios la vamos a escuchar en una predicación, la vamos a escuchar en una alabanza, la vamos a escuchar en nuestro devocional diario. Pero es menester aprovechar este momento para preguntarnos: ¿hemos leído la palabra de Dios en este día? ¿Hemos buscado oír la palabra de Dios ayer? La semana pasada, ¿cuántas veces hemos leído la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos oído la palabra de Dios? No podremos llegar a ser hombres de fe si no aprendemos a oír la voz de Dios. Ahora bien, es importante, como pauta número 1, escuchar la voz de Dios. Abraham no solamente escuchó la voz de Dios. Abraham, vamos a ver lo que el escritor de la carta a los Hebreos nos declara. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. La Sagrada Escritura relata. Vamos a ver. Hebreos capítulo 11. Vamos a ir al versículo 8. La Escritura dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, escuchó la voz de Dios. Siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Claramente nos expresa aquí otra característica de un hombre que pudo vivir por fe. Siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Entonces, la segunda característica que encontramos en Génesis 12 es que luego de oír, de conocer la voz de Dios, ¿qué es lo que hizo? Obedeció. ¿Y cómo obedeció? Obedeció por fe. ¿Y qué es obedecer por fe? Poner por obra, practicar por fe. El Evangelio es por fe, pero también es para fe. Y la fe, si no está acompañada de las acciones o de las obras, es muerta en sí mismo. Y muchas personas dicen, pues bien, pero somos salvos por la fe. Somos salvos por gracia y por fe. Pues amén, así dice la Escritura. Eso es verdad. Ahora, porque usted y yo somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús, ¿por eso no tenemos que obedecer? ¿Por eso quedamos eximidos de la responsabilidad de obedecer? Por supuesto que no. Lamentablemente, es un error muy común cuando se leen textos fuera de su contexto y cuando se toman textos aislados del contexto. ¿Qué es leer con el contexto? Leer lo que dice antes, leer lo que dice después. Y muchas veces nos hemos centralizado solamente a una parte del texto. Cuando hablamos de la gracia, cuando hablamos de la fe, nos ocurre esto. Voy a mostrarles solamente un texto que se lee de esta manera. Vamos a la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos al capítulo 2. Gálatas 2, versículo. A ver. No es Gálatas, es Efesio. Voy de nuevo, a ver. Efesios capítulo 2. Ahora sí, Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén.
Por gracia, gratis, el Señor pagó el precio de nuestra culpa, gratis. Por medio de la fe creemos que Él hizo de esta manera. Por la gracia, por medio de la fe, somos salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahora dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces podemos decir, pues aquí está claro. La salvación es por fe, es por gracia y no es por obras. La pregunta es, el hecho que seamos salvos por gracia y que sea por medio de la fe, ¿esto nos exime la responsabilidad de hacer obras ordenadas por Dios? Obras de fe. Veamos lo que dice más abajo. Si nos quedamos solamente hasta el verso 9, pues queda inconcluso. Y es la forma, el tipo de mensaje o de enseñanza que muchas veces es sacado de su contexto. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué dice el versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Y ahora qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces cabe la pregunta, ¿tenemos que hacer obras o no tenemos que hacer? No hagamos que la Biblia diga lo que no dice. La Biblia dice que no podemos hacer obra para pagar la salvación. Pero la Biblia también dice que habiendo sido salvos por el Señor, habiendo oído la voz de Dios, habiendo escuchado con fe que esa es la voz de Dios, fuimos creados en Cristo Jesús, renacimos, ¿para qué? Para buenas obras. Y esto nos enseña el Padre de la fe. Escuchó la voz de Dios y obedeció. Por lo tanto, no puedo vivir como hombre, no puedo vivir por fe, no puedo ser justo para vivir por la fe si no obedezco la palabra de Dios. Eso no es vivir por fe. Vivir por fe es permanecer en obediencia a Dios. Eso es practicar la fe. Abraham es el padre de la fe. Es el ejemplo que tenemos de fe. Y como justos queremos vivir por la fe. Y Abraham es un ejemplo claro, y muchos otros hombres, pero Abraham es un personaje bíblico, el cual nos enseña mucho sobre vivir la fe, experimentar la fe. La pregunta es, ¿Abraham solamente creyó o creyó y obedeció? La respuesta es que Abraham creyó y obedeció. Ahora bien, podemos decir, bueno, pero Abraham no podía guardar principios, mandamientos, como recién decía la hermana Alicia en su mensaje, no podría guardar ley, porque eso no había, eso vino después de Moisés. Porque eso es lo que se ha contado, eso es lo que se ha dicho. La ley viene del tiempo de Moisés. Antes no había ley, entonces Abraham no pudo ser un hombre que obedecía la ley de Dios. Y como estamos hablando de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, debo tomarme el atrevimiento con todo respeto de hacerle una pregunta. No con el deseo de avasallar vuestro entendimiento, ni con el deseo de poner piedras en su camino, sino con el deseo de que meditemos juntos, Biblia en la mano. Así como yo tengo la Biblia acá, seguramente usted lo tiene. Y entonces debo hacerle una pregunta. ¿Usted está seguro que Abraham no guardaba la ley de Dios? ¿Usted cree que Abraham era un hombre de fe sin obediencia a la ley de Dios? ¿Usted cree que Abraham fue coronado como el padre de la fe o un hombre que fue llamado por Dios amigo? Abraham, Dios le llamó amigo, y entiéndase bien, no es que Abraham dijo Dios es mi amigo. Dios dijo Abraham es mi amigo. Yo puedo decir de que yo soy amigo de Dios. Ahora cabe hacerme una pregunta. ¿Será que Dios me considera su amigo? Yo puedo considerarle a Él como mi amigo, pero ¿será que Él se considera amigo mío o me considera a mí como su amigo?
Estimado radio oyente, la Biblia declara en Génesis 18 que Dios estaba por destruir Sodoma y Gomorra. Dijo, ¿acaso voy a destruir y no le voy a avisar a mi amigo, el que va a ser padre de naciones? ¿Por quién va a venir la salvación a todo el mundo? Dios consideraba a ese hombre como un amigo. Ahora yo le vuelvo a preguntar, ¿cree usted que el hombre de fe se convirtió en el hombre de fe y en el amigo de Dios sin obedecer los principios sagrados de nuestro Padre eterno? En el caso de Génesis 12, Abraham escuchó la voz de Dios y salió, obedeció. Hasta ahí está claro, salió, dejó su padre, su familia y se fue a un lugar que ni sabía dónde iba, pero tenía fe en Dios, obedeció. Ahora, ¿cómo habrá hecho con la ley de Dios? Veamos qué dice la Biblia, porque usted no debe creerme a mí. Acompáñeme un minuto solamente. Abra su Biblia en Génesis, capítulo 26. En Génesis 26, en el versículo 5, podemos ver la característica de este hombre, las promesas que Dios tenía con este hombre. Cuando ya está hablando con Isaac, usted puede leer desde el verso 1 al 5. Yo voy a marcar solamente el verso 5. Usted puede leer completo. Hágalo, no me crea a mí. Pero yo voy a leer lo que dice el verso 5, para que veamos a un hombre de fe. Por cuanto oyó Abraham mi voz, escuchó la voz, conocía la voz de Dios. Es un hombre que experimentó la fe. Y parte de experimentar la fe es oír la voz de Dios. Por cuanto oyó Abraham mi voz. ¿Qué sigue diciendo? Su Biblia. A ver si dice igual que la mía. Reina Valera 60, que lo que estoy leyendo dice así. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué hizo el padre de la fe? El hombre que es ejemplo de vivir por fe, escuchó la voz de Dios. Pero luego dice, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y cuando la Biblia dice guardó, no es que guardó en el bolsillo, no es que lo guardó en un bolso. Cuando dice guardó, puso por obra, cumplió como Dios pedía. Guardó mi precepto, guardó mis mandamientos, guardó mis estatutos y guardó mis leyes. Y tal vez usted dirá, pero a mí me dijeron que la ley empezó con Moisés. Lamentablemente debo ponerles en una disyuntiva. Usted que es un hombre de fe o una mujer de fe, ¿en quién decide creer? ¿En lo que dicen los hombres o en lo que dice la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios? Usted elige. Por mi parte, humildemente, no por ser mejor que nadie, no por sentirme mejor que nadie, sino por temor a Dios y por amor a Dios, creo lo que está escrito. ¿Usted cree, estimado oyente? Aquí dice que Abraham oyó la voz de Dios y guardó precepto, mandamiento, estatuto y ley. Y por eso él fue un hombre que fue considerado un hombre de fe. No existe vivir por la fe en desobediencia. Nadie vivirá la fe, nadie será experimentado en la fe desobedeciendo. La práctica es en obediencia. ¿Y la obediencia a qué? A los principios sagrados de Dios. Este hombre de Dios, Dios declara de él mismo lo que yo cité anteriormente, y vayamos un momento en Génesis 18, ya que estamos en Génesis 18. Dice el versículo 17, Génesis 18, 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra.
Preste atención a lo que dice el verso 18. Porque yo sé que mandará, Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El Padre Eterno sabía que Abraham era un hombre de fe, era un hombre que creía, que escuchaba la voz de Dios y que obedecía sin cuestionar, sin buscar lo que tal vez era más fácil. Abraham se encontraba con una realidad. Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. ¿Por qué le dijo que salga de su tierra? Porque la Escritura dice en Josué 24 que el padre de Abraham, llamado Taré, adoraba a dioses extraños. O sea, estaba en condición idolátrica, por lo tanto, en pecado delante de Dios. Y Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sabía que si Dios le ordena, Dios ha de estar con él. Y si Dios le ordenó a que viva de esta manera, sabía este hombre de fe que si Dios dijo, Dios me va a ayudar. Dios me va a llevar a buen puerto. Abraham obedeció porque Abraham escuchó la voz de Dios, obedeció y aprendió la lección principal de poder ser un hombre de fe, que es aprender a depender realmente de Dios. ¿Y cuánto dependemos de Dios nosotros? Si tuviésemos que calificar nuestra dependencia de Dios, yo no podría calificarle a ustedes, porque seguramente a usted, yo sería el que le voy a calificar y seguramente lo encuentro, tal vez poniéndole un número equivocado, porque usted es el que sabe realmente lo que vive. Pero si usted tiene que calificarse a usted mismo, ¿qué puntaje se pondría? ¿Cuánto por ciento dependo de Dios? ¿Dependo a un 100%? ¿Dependo a un 90% de Dios? ¿Dependo a un 50%? Para ser hombre de fe, Abraham tuvo que aprender a depender totalmente de Dios. Salió sin saber a dónde iba. Recibe promesas que son contrarias a su realidad. Estimados, cuando Dios nos promete algo, cuando Dios nos dice algo, no nos preocupemos por la circunstancia en la que estamos. El que lo prometió lo va a cumplir. Cuando Dios tiene un plan con nosotros, cuando usted entiende que tiene un llamado de Dios, usted tiene el llamado de Dios para predicar la palabra, para trabajar en el Evangelio, y usted está seguro que Dios le llamó, pero usted no tiene algo, por eso le impide hacer, no tenga miedo, no dude, aprenda a depender de Dios, porque el Dios que comenzó la obra la va a perfeccionar. El Dios que le llamó con un propósito, y tal vez ese propósito que Dios hace arder su corazón, hace latir su corazón más fuerte, cuando usted habla de que usted cree que tiene un llamado de Dios, cuando usted siente que Dios le llamó para algo, porque usted ya escuchó la voz de Dios, y cuando escuchó la voz de Dios y leyó, dijo, esa palabra es para mí, yo creo, yo la tomo, yo la recibo. Pero usted piensa, pero no tengo esto. No tengo coraje. Tengo miedo de perder mi familia. Tengo miedo de hacer algo que pueda perjudicar tal vez a mi entorno. Usted tiene miedo y eso le detiene. Usted cree que tiene un llamado de Dios, pero a usted le detiene que usted todavía no aprendió a depender de Dios. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo van a ser benditas si la mujer
de Abraham era estéril, y no solamente estéril, era una persona pasada de edad. Su cuerpo físico no tenía la potencialidad de concebir. Su cuerpo ya había sido terminado su carrera, o la potencialidad de concebir ya no estaba, ya no podía ser mamá. Su cuerpo ya no estaba preparado ni siquiera para pensar que podría quedar embarazada. Abraham era un hombre mayor, un hombre viejo. Sara era una mujer vieja. Y Dios, cuando le habló de que ella iba a quedar embarazada por medio del ángel, marcó una palabra que es inminente. Es una palabra que es máxima. ¿Habrá algo difícil para mí? Y esta palabra no fue solamente para Sara, no fue solamente para Abraham, que ambos dudaron, se rieron, dijeron, no haga burla de nosotros, Señor. Dios dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y usted y yo respondemos de manera rápida. Por supuesto que no hay nada que sea difícil para Dios. Pero cuando vamos a terreno en la escuela de la fe, nos ponemos a preguntar, ese Dios de lo imposible, ¿cuántas cosas imposibles hizo en nuestra vida? ¿Cuántas veces sentiste, como nuestra hermana que lo escribía hoy, nuestra hermana María? El doctor le dijo, ya no hay más salida, llévele a su casa, que disfrute con su familia, porque ya no hay más días para ella. Ya no podemos decir sus días están contados. Podemos decir sus horas están contadas. Nuestra hermana se humilló a Dios estando en el hospital. Dios tenía un plan con ella y lo sigue teniendo. Tenía un plan con ella. María, nuestra hermana, no vino un pastor a orar por ella, no le impuso las manos, no le ungió con aceite, no hubieron largas oraciones para que el milagro ocurra. Simplemente hubo una mujer que se humilló a Dios. Dijo, Señor, yo no puedo más. No puedo más con los dolores, no puedo más con esta situación. Quiero vivir, pero con todo esto ya no puedo más. Lo único que te puedo decir es que si tú me quieres dar vida, yo te voy a servir. Voy a obedecerte y voy a ser fiel hasta el final. La mano de Dios actuó. La mano de Dios obró en algo que era imposible para el hombre, imposible para la medicina. Dios completó. Y empezó a formar una mujer de fe. Porque cuando somos llamados entramos a la escuela de la fe. Algunos entran a los 5 años, otros entran a los 12 años, otros a los 30 años, otros a los 50 y otros ya siendo mayores. Entramos a la escuela de fe y empezamos a caminar el camino de fe para llegar a ser hombres que vamos a vivir por la fe, que vamos a experimentar la fe. Y en ese proceso estamos. Hemos visto parámetros para poder desarrollarnos, para poder crecer en la escuela de la fe que se llama vida, simplemente. Debemos oír la voz de Dios, debemos obedecer la voz de Dios y debemos tener dependencia de Dios. Debemos creer en el plan de Dios. Y cuando yo creo en el plan de Dios, pues bien, yo comienzo a transitar aquella senda de fe. Todo lo que hacemos es por fe. Estimados, ¿por qué creemos que Dios existe? Por fe. ¿Por qué creemos que Jesús murió por nosotros para redimirnos? Por fe. ¿Por qué creemos que la gracia cubre nuestros pecados? La sangre de Jesús nos limpia de todo nuestro pecado. ¿Por qué creemos? Por fe. Ahora yo les pregunto, ¿por qué guardamos la ley de Dios? ¿Por qué la guardamos? ¿Acaso
no es por fe. No, usted no ha dejado de mentir, porque la ley de Dios dice que no se debe mentir. ¿Y por qué usted hace eso? Porque usted tiene fe de que son mandamientos de Dios. Y cuando hablamos de los 10 mandamientos de Dios, ¿por qué creemos en esos 10 mandamientos? Por fe. Usted no estuvo en el monte de Sinaí, yo tampoco. Pero por fe creemos lo que la Biblia nos dice, es la palabra de Dios. Obedecer a Dios es un acto de fe, es un acto de amor. Pero la desobediencia es un acto de orgullo y soberbia. Lo leímos claramente en el primer texto, Habacuc 2:4. El alma que no es recta se enorgullece. El alma que no obedece se enorgullece, se levanta. Dice, bueno, yo no hago todas las cosas como Dios pide, pero por lo menos hago algunas. Se conforma con eso. El camino de fe no nos enseña a conformarnos. El camino de fe nos llama para educarnos en la dependencia de Dios, en poder vivir y accionar, como dice Salomón, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo conforme a tu fuerza, hazlo ahora, no esperes a mañana, pasado, hazlo. ¿Sientes que Dios te llama? Hazlo. No pongas por delante el problema. No digas, bueno, pero si yo tengo que obedecerle a Dios en lo que me pide, ¿cómo voy a hacer con mi trabajo? ¿Cómo voy a hacer con tal cosa? ¿Cómo voy a hacer con mi casa? ¿Cómo voy a hacer con mi familia? No ponga los problemas por delante. Lleve los problemas a los pies de nuestro Dios por medio de Jesús. Y ellos se encargarán. Abraham no dijo, pero mira, mi mujer es estéril, ¿cómo puede ser que esa promesa se va a cumplir? Ciertamente tambaleó, pero no dudó. Y tarde o temprano Dios le dio la salida. Y Dios le dio ese lugar prominente de que hoy estemos hablando, de las acciones dadas por este hombre que salió de Ur de los Caldeos. Vayamos a la Biblia para un párrafo más de nuestra lectura en Hebreos capítulo 6, versículo 9. Hebreos 6:9 nos dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí la palabra de Dios nos impulsa y nos indica otro parámetro muy importante para vivir por fe. Para vivir por fe tenemos que dejar la pereza de lado. Tenemos que dejar de poner nuestro vivir, nuestras condiciones que nos detienen por delante, para justificarnos por nuestros problemas. Para autojustificarnos, para decir por esto yo no hago. Es como que siempre lo he pensado así. La oración de voy a predicar el Evangelio, voy a servirle a Dios y voy a ser un siervo de Dios o una sierva de Dios. Y entonces cuando empiezo a caminar por el Evangelio digo, si Dios me da una bicicleta, iba a poder hacer más las cosas de Dios. El que tiene ya una bicicleta dice así, si Dios me da una moto, con eso voy a trabajar en el Evangelio. El que ya tiene una moto dice, si Dios me llega a dar un auto, siempre insatisfecho. Siempre no hago por esto, si Dios me hubiese dado. Y le voy a simplificar las cosas.
Lo que no hice caminando, tampoco lo voy a hacer cuando tenga bicicleta. No debo engañarme. Lo que no hice en bicicleta tampoco lo voy a hacer cuando tenga moto. Lo que no hice con moto, tampoco voy a hacer cuando tenga un auto. Estoy reclamando bienes materiales nomás. Quiero justificarme que no puedo hacer por la circunstancia. Abraham fue el hombre de fe porque salió sin saber a dónde iba. Creyó en la voz de Dios y salió. La pereza tiene que quedar de lado, si no, no voy a ser el que puedo vivir por fe y no por vista. Porque la pereza también me lleva a mí a conformarme con lo que tengo. Y con esto que tengo me conformo y voy a cuidar, porque eso es parte de ser precavido, voy a cuidar lo que tengo. Debo decirles también, estimado radio oyente, que el hecho que estemos al lado de un hombre de fe, que haya en mi familia un hombre de fe, una mujer de fe, no me constituye a mí en la misma altura de fe. Querida esposa, si usted tiene su marido, que es un hombre de fe, debo decirle que esto no le constituye a usted una mujer de fe. Y si usted, esposo, tiene una esposa de fe, una mujer de fe, esto no le constituye a usted un hombre de fe. ¿Y por qué le digo estas palabras? Porque Abraham salió con Sara, pero no solamente con Sara. Salió con su sobrino Lot. Ahora les consulto a ustedes, lectores de la palabra de Dios. Lot, el sobrino de Abraham, estuvo al lado del hombre que más tarde iba a ser conocido como el padre de la fe. Y cabe hacernos la pregunta. Ahora, porque Lot estaba con ese hombre de fe, ¿por eso él también fue un hombre de fe? Lamentablemente no. Si leemos la historia de Lot, es una historia lejos de la fe. Es una historia de un hombre precavido, un hombre que eligió qué es lo que hacer. Eligió de acuerdo a la vista de sus ojos y padeció toda su vida. Toda su vida padeció. Toda su vida sufrió permanentemente. ¿Por qué? Por decisiones que tomó no de acuerdo a la óptica de la fe. Decidió humanamente. Y lamentablemente se equivocó. Y las equivocaciones, hay equivocaciones que te perjudican solamente un día. Hay equivocaciones que te perjudican todo un año. Pero hay equivocaciones que te van a perjudicar toda la vida. Así que si queremos ser hombres de fe, usted quiere ser una mujer de fe, tenemos que ser imitadores, como dice el versículo 12. Sed imitadores de aquellos que por la fe. Miremos hombres y mujeres de fe, hombres que vivieron realmente la fe. Porque vivir la fe no es solamente decir, bueno, yo creo en Jesús. Es vivir realmente a la altura de ese conocimiento. Pablo decía así, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de decir a los cuatro vientos a quién sirvo. Soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y por eso me abstengo de hacer ciertas cosas. Y por eso hago otras cosas, con altura, con un sentimiento de gratitud a Dios. No me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo también decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces, hay actitudes de los hombres y mujeres que son hombres de fe. Y estas son las que tenemos que imitar. Porque aquí está el manual que nos ayuda a llegar a ser hombres y mujeres de fe. Vivimos en un mundo tan materialista, en un mundo que nos encierra a todos, que nos atraviesa a todos y que nos empuja a mirar todo lo terrenal.
Queremos ser hijos de Abraham. Queremos ser realmente que Abraham sea nuestro padre, porque él es padre de la circuncisión y el padre de la incircuncisión, padre de los judíos y también padre de los gentiles. Y queremos ser los hijos de Abraham. Ahora la pregunta es esta. Si usted quiere ser hijo de Abraham, ¿qué es lo que usted espera para el futuro? ¿Usted piensa en algo de acá de la tierra? ¿Usted piensa en sus bienes de acá de la tierra? ¿Usted está pensando, yo tengo que ir a Jerusalén, acá a la Jerusalén terrenal, porque esa es la promesa? Eso es lo que esperaba el padre Abraham. Esa es la esperanza que tenía nuestro padre de la fe, el que vivía por la fe. ¿En qué esperaba? ¿Esperaba un día llegar a la Jerusalén terrenal? ¿O esperaba llegar a la Jerusalén celestial? Pero todos estamos involucrados y somos infectados con cosas que simplemente lo que hacen es desviarnos del propósito de Dios. El Evangelio, la justicia en el Evangelio es por fe y es para fe. Y esto tenemos que comunicar. El Evangelio del reino, la salvación, usted y yo, si queremos vivir por fe, tenemos que ser comunicadores del reino de Dios. Tenemos que vivir el reino de Dios hoy en nuestra casa, en nuestra vida. Tiene que respirarse el deseo de llegar al reino de Dios, de llegar un día a la patria cuyo arquitecto y constructor es Dios, al paraíso que fue perdido en el principio. A ese lugar tenemos que llegar. Por eso aquí el texto decía, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Para heredar las promesas tiene que haber fe y también tiene que haber paciencia. Y en paciencia hay perseverancia. Es por ello, estimados hermanos, oyentes que hoy estuvieron compartiendo tal vez toda la programación o una parte, o tal vez usted que me escuchará en otro momento. Lo importante es que para Dios no existen las casualidades. Y si Dios quiso hablar con nosotros esta palabra, el profeta Isaías dice que mi palabra que sale no volverá a mí vacía, hará lo que yo quiero. Quiera Dios hacer su voluntad en cada uno de nosotros por medio de esta palabra. Y quiera Dios que podamos experimentar, llegar a ser hombres y mujeres de fe para llegar al reino eterno. Y cuando venga el Hijo de Dios, pueda pronunciarnos estas palabras. Venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde el principio de la fundación del mundo. Que Dios te bendiga ricamente, que Dios te fortalezca, que Dios llene de fe nuestra vida y Dios nos lleve de victoria en victoria y que vayamos creciendo cada día más en la fe y en la obediencia a nuestro Padre Celestial. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes y será hasta la próxima, Dios mediante. A la luz de tu palabra. Un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. Si este programa ha despertado en usted algún interés, comuníquese al 3755-681125 o escríbanos a laluzdetupalabra@yahoo.com.